Nunca imaginé que la traición podía sentirse como el viento helado golpeando el rostro, como esa sensación de quedarse sin piel frente al mundo, pero allí estaba yo, de pie, con 2 maletas que pesaban menos que la memoria de toda una vida, y la puerta cerrada a mi espalda, cerrada por mi propia hija, cerrada con la complicidad de su esposo. Aquella noche no solo me expulsaron de su casa, me arrojaron al frío absoluto de la indiferencia, y ese frío cala más hondo que cualquier invierno. Lo que están a punto de escuchar no es un relato más de desgracias familiares. Es un ajuste de cuentas, una historia que me obligó a resurgir desde la ceniza misma del abandono. No quiero que la tomen como un drama aislado, porque lo que viví habla de silencios compartidos, de mujeres invisibles, de amores que prometen ser incondicionales, y terminan siendo condicionales al confort de los demás. Mi nombre es Margaret. Tengo 58 años, y durante décadas creí ciegamente en un principio que parecía inquebrantable: el amor de la familia no se rompe. Me casé joven con mi esposo, un hombre bueno y constante, con el que construí no solo un hogar, sino una vida. Nuestro tesoro mayor fue Amanda, nuestra única hija, a quien le entregamos cada esfuerzo, cada sacrificio, cada minuto. Todo lo que cociné, cada fiesta que preparé, cada dólar que guardé, lo hice pensando en ella, en darle un futuro donde nada le faltara. Pero la vida, como siempre, tiene la costumbre de poner a prueba nuestras certezas. Hace poco más de un año, el cáncer se llevó a mi esposo. Esa enfermedad silenciosa que primero arrebata la salud, luego la esperanza, y al final arranca al ser querido de tu lado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero aún me repetía una frase para mantenerme de pie: todavía tengo a Amanda. Esa idea me mantenía respirando. Vendí la casa que él y yo habíamos levantado con las manos en Cedar Park, un lugar lleno de recuerdos y voces apagadas. Cada rincón me gritaba su ausencia. No podía seguir durmiendo allí, esperando escuchar su tos desde la cocina o su voz, llamándome para el café de la mañana. Demasiado dolor para una sola mujer. Amanda, con una ternura que me parecía genuina, me ofreció un lugar en su apartamento junto a su marido, Chad. Fue ella quien insistió. Él, en cambio, apenas levantó la vista de su teléfono cuando llegué con mis maletas. Ese contraste lo sentí como un presagio, pero en ese momento lo ignoré. Necesitaba creer en la promesa de que el amor de mi hija me sostendría. Me instalé en la habitación del fondo, pequeña y silenciosa. Intentaba no incomodar, hacerme ligera. Cocinaba, limpiaba, ofrecía hacer mandados, todo con la esperanza de que me vieran como una ayuda y no como una carga. Chad tenía una mirada que siempre pesaba sobre mí. Ojos cargados de irritación, como si yo fuera una astilla imposible de arrancar. El aire de ese apartamento empezó a espesarse poco a poco. Era un mundo donde yo estaba presente pero no contaba. Yo hablaba y él rodaba los ojos. Cambiaba de canal cuando yo seguía un programa, y aquella vez que lo escuché murmurar parásito al pasar junto a mí, intenté convencerme de que había oído mal. Amanda, cuando buscaba su apoyo, apenas balbuceaba: está estresado, el trabajo lo tiene tenso. Y yo, como tantas madres, me tragaba las palabras, porque las madres estamos entrenadas para no incomodar, para callar por el bien de todos. El silencio se convirtió en mi compañero. Un silencio que no era paz, sino un pozo. Callaba porque todavía quería creer en la promesa de aquel amor incondicional, porque me repetía que Amanda seguía allí, que ella me veía, pero la realidad me fue arrastrando hacia la orilla más fría de la vida, la orilla donde una madre descubre que, por mucho que ame, siempre puede ser desechada. Aquella primera noche fuera de su puerta quedó tatuada en mí como una advertencia, pero también como el inicio de algo que entonces no sabía nombrar. Sí, me habían dejado en la intemperie, sin casa y sin dignidad. Pero lo que ellos ignoraban era que aún me quedaba una carta por jugar, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Este es el inicio de una historia que mezcla abandono y descubrimiento, dolor y poder. Y les aseguro algo, querrán quedarse hasta el final, porque la mujer que esa noche fue arrojada al frío no es la misma que se levantó tiempo después. La primera semana en casa de Amanda y Chad, la viví como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Todo lo hacía con cuidado, como si cada gesto pudiera despertar un malestar que flotaba en el aire y que nadie nombraba. Dormía en una habitación pequeña al fondo del pasillo, un espacio que olía a pintura vieja y encierro. Pero yo lo llenaba con el recuerdo de mi esposo, colocando en la mesita de noche una foto nuestra sonriendo en la playa, como un amuleto contra la soledad. Me levantaba temprano, mucho antes que ellos, para preparar el desayuno: café, huevos, pan tostado, y algunas veces panqueques. Porque pensaba que así mostraría gratitud. Cuando ellos se despertaban, yo ya estaba en la cocina con la mesa lista. Amanda solía darme un beso en la mejilla, apresurado, como quien agradece sin detenerse a mirar. Chad, en cambio, apenas murmuraba un gracias sin despegar los ojos de su celular. Esa indiferencia pesaba más que cualquier palabra dura. El patrón se repetía durante el día.
Yo limpiaba, doblaba la ropa, fregaba los platos que se acumulaban, y me ofrecía a hacer compras en la tienda cercana. No hace falta, mamá, decía Amanda a veces, pero yo insistía, convencida de que, si me esforzaba lo suficiente, terminaría siendo vista como un apoyo, y no como una intrusa. Sin embargo, Chad tenía una habilidad particular para recordarme mi condición de invitada no deseada. Cuando le preguntaba algo sencillo, como si quería que guardara su chaqueta en el armario, él soltaba un suspiro pesado, y me miraba como si hubiera interrumpido algo de suma importancia. Otras veces encendía el televisor en el preciso instante en que yo seguía la trama de una serie, cambiando de canal sin siquiera dirigirme una palabra. Era un lenguaje de gestos, de desaires calculados, y yo lo entendía perfectamente. No me quería allí. Una noche, mientras pasaba frente a él en el pasillo, escuché cómo murmuraba con desdén, «parásito». La palabra me atravesó como un cuchillo. Me detuve en seco, dudando si había escuchado bien. Miré hacia Amanda, buscando un gesto, un respaldo. Pero ella, como tantas veces, fingió no oír nada. Cuando más tarde le hablé con acento agudo de la incomodidad que sentía, me acarició la mano y murmuró: «Está estresado, mamá. El trabajo lo está agotando». Lo dijo con una voz cansada, como quien repite una excusa tantas veces que ya ni se la cree. En mi interior, una parte quería gritar, sacudirla y preguntarle cómo podía permitir que su marido me tratara con semejante desprecio. Pero la otra parte, la parte que aún veía en ella a la niña que una vez corría hacia mis brazos con las rodillas raspadas, eligió callar. Porque eso es lo que hacen las madres, pensé. Soportan en silencio, se sacrifican, esperan a que la tormenta pase. La casa, sin embargo, se fue transformando en un lugar hostil, donde cada rincón parecía recordarme que estaba de más. Incluso los objetos parecían aliados de Chad. La televisión que me arrebataba las historias, la mesa donde él nunca levantaba la vista, el pasillo que se volvía un campo de batalla de miradas evitadas. Yo me repetía que era temporal, que solo necesitaba un poco de paciencia, que Amanda pronto hablaría con él y lo haría entrar en razón. Pero cada día de silencio me hundía un poco más en la certeza de que estaba equivocada. Empecé a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que Chad se apartaba cuando yo entraba en la sala, como si mi presencia contaminara el aire, el ruido exagerado con el que dejaba su vaso en la mesa cuando yo hablaba, incluso la forma en que cerraba la puerta de su dormitorio, despacio pero con un énfasis que parecía decir: «Este es mi territorio, no el tuyo». El apartamento, que debía ser refugio tras la pérdida de mi esposo, se convirtió en un espejo deformado, donde cada gesto me recordaba lo indeseada que era. La amabilidad de Amanda parecía desmoronarse con cada día que pasaba. Su silencio cómplice dolía más que las palabras de Chad, porque el odio abierto puede enfrentarse, pero la indiferencia de un hijo es un vacío imposible de llenar. Y yo, con todo mi dolor, me convencía de que debía aguantar. Después de todo, ¿a dónde más podía ir? Vendí mi casa, entregué mi historia a cambio de la promesa de cercanía con mi hija. Tenía que creer que todavía había un rincón para mí en su vida. Pero, en el fondo lo sabía, aquel hogar no era mío, nunca lo sería. Era como vivir en una sala de espera donde cada día me acercaba más al momento en que me pedirían que me marchara. El frío no comenzó aquella noche en la calle, cuando la puerta se cerró a mis espaldas. El frío empezó allí, en esos pequeños gestos, en esas grietas que se abrían silenciosamente en la mesa del comedor, en el pasillo, en las miradas esquivas, pequeñas fracturas que anunciaban la tormenta que pronto me dejaría fuera, completamente sola. La fractura se volvió ruptura una noche cualquiera, bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor, con un pastel de pollo aún caliente sobre la mesa. Yo lo había preparado con esmero, como si la comida pudiera unir lo que ya estaba quebrado. Era, irónicamente, el platillo favorito de Chad. Pensé que quizá esa cena podría suavizar los bordes de su mal humor, pero me equivocaba. Amanda estaba absorta en su teléfono, desplazando la pantalla con la indiferencia de quien prefiere no mirar lo que sucede frente a sus ojos. Chad bebía cerveza en silencio. Cada sorbo sonaba como un reloj que contaba los segundos hacia un veredicto inminente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba. Nadie reía. De pronto, Chad levantó la vista y, con una media sonrisa cargada de veneno, lanzó las palabras que me expulsarían de lo poco que me quedaba. «Sabes, Margaret, quizá ya deberíamos dejar de fingir que esto es temporal. Nosotros no somos una caridad». Amanda se congeló, como si no esperara que lo dijera tan directamente, aunque sus ojos bajos me revelaron que en el fondo lo sabía. Yo lo miré, incrédula. «¿Qué quieres decir?» Con un hilo de voz. Chad apoyó la botella en la mesa y, con un tono de falso cansancio, contestó: «Quiero decir, ¿hasta cuándo va a durar esto? No trabajas, no contribuyes, tenemos cuentas que pagar, no firmamos para mantener bocas extras». Mi corazón empezó a latir con fuerza descontrolada. Giré la cabeza hacia Amanda, buscando en ella una chispa de defensa.
una palabra que me rescatara de aquella humillación. Pero lo único que escuché fue un murmullo, apenas audible. Quizás sea lo mejor. Si encuentras algo más estable, por el bien de todos. El suelo se desmoronó bajo mis pies. No grité, no lloré, no discutí. Simplemente me levanté con calma, como quien ya no tiene fuerzas para luchar, y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario, y empecé a empacar mis cosas. 2 maletas, eso era todo lo que quedaba de mis casi 6 décadas de vida, 2 maletas y un dolor que no cabía en ninguna. Cada prenda que doblaba era una rendición, cada objeto guardado era una despedida. No lloré mientras empacaba. Las lágrimas llegarían después. Cuando crucé el umbral del apartamento, nadie me acompañó. Amanda no caminó a mi lado, Chad ni siquiera se molestó en aparentar tristeza. Cerraron la puerta, y yo quedé sola en la acera, con el viento helado calándome los huesos, y la certeza de que ya no tenía a dónde ir. Me senté en la acera, abrazando mis maletas como si fueran el último refugio. 1 hora entera permanecí allí, viendo pasar autos, escuchando mis pensamientos martillar en la cabeza. Así se siente ser borrada. Con el poco dinero que llevaba, conseguí una habitación en un motel barato. El papel tapiz se despegaba de las paredes, el aire olía a cigarro rancio, y la máquina de refrescos devoraba las monedas sin devolver nada. Esa primera noche me acosté en la cama dura, mirando el techo manchado, preguntándome qué había hecho para merecer semejante abandono. Me había entregado entera a mi familia, y así me pagaban. La palabra incondicional se me convirtió en una burla cruel. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados por mantener un vínculo con Amanda. Le escribí mensajes, entiendo, te amo siempre. Ninguna respuesta. En su cumpleaños le mandé felicitaciones, un corazón, un recuerdo. Silencio. 3 meses pasaron así, y cada día sin respuesta era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotras. Mientras tanto intenté rehacerme buscando trabajo, cualquier cosa. Presenté solicitudes en supermercados, recepciones, incluso en un diner a la orilla de la carretera. Siempre la misma respuesta. Lo sentimos, no encaja con el perfil. Sabía lo que significaban esas palabras disfrazadas, demasiado mayor, demasiado cansada, demasiado rota. Pensé en limpiar casas, en cuidar niños, pero mi cuerpo ya no se movía con la agilidad de antes. Y la soledad es así, pesaba como una losa. Algunas noches me derrumbaba, llorando en silencio para que las paredes no se burlaran de mí. Otras, simplemente me quedaba inmóvil, dejando que el dolor me adormeciera. Y en medio de todo eso, la pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cómo había podido mi hija, a quien le di cada parte de mí, cerrar la puerta con tanta frialdad? La vergüenza fue creciendo como una hiedra en mi interior. Vergüenza de ser una carga, de no tener a dónde ir, de ser invisible para la persona que más debía amarme. Era una condena silenciosa, un exilio impuesto por quienes más había amado. Y sin embargo, en esa condena, algo comenzaba a gestarse, aún sin que yo lo supiera, la semilla de un giro, de una revelación, que cambiaría no solo mi destino, sino la manera en que yo misma me entendía. Pero aquella noche, tumbada en una cama barata, con 2 maletas a los pies y un corazón hecho pedazos, no lo sabía aún, solo podía repetir una frase, como un eco que me atormentaba: este es el precio de ser borrada. Y me preguntaba cuánto tiempo podría resistir, antes de desaparecer del todo. Pasaban los días en aquel motel donde el silencio tenía un eco propio, como si las paredes cargadas de humedad y humo viejo supieran escuchar mis pensamientos. Una tarde, agotada de sentirme como un fantasma que nadie veía, decidí abrir una caja de recuerdos que había llevado conmigo, quizá como una forma de recordarme que alguna vez existí en otra vida. Dentro había fotografías descoloridas, cartas amarillentas, de pequeños objetos que parecían reliquias de un mundo donde todavía era esposa y madre, no una carga olvidada. Al fondo, casi escondido, encontré un libro de cuero desgastado, con la esquina doblada y el lomo a punto de soltarse. Era el diario de mi madre. Lo había guardado sin darle importancia, convencida de que sería solo un montón de notas triviales sobre la vida diaria. Pero esa noche algo me empujó a abrirlo, como si aquel cuaderno me llamara desde hacía años. Al principio lo que encontré fueron cosas simples, comentarios sobre el clima, apuntes sobre las compras, quejas por el precio del pan. La caligrafía elegante de mi madre era la misma que yo recordaba en las notas que me dejaba en la lonchera cuando era niña. Aquello me hizo sonreír entre lágrimas. Pero al avanzar, las palabras empezaron a cambiar de tono, como si un secreto oculto se asomara entre líneas. Un pasaje en particular me hizo detenerme. Decía: él vino otra vez. Dice que desearía que todo fuera distinto, que yo pudiera ser su esposa, pero tiene una familia, un apellido que proteger. Margaret nunca debe saberlo. Nunca. Solo ruego que algún día entienda cuánto la amé, aunque haya nacido de un error y un deseo prohibido. Mis manos comenzaron a temblar.
Leí y releí esa frase buscando una grieta que me demostrara que había malinterpretado las palabras. Pero no, era claro. Mi madre hablaba de un hombre que había sido parte de su vida y que, por lo que insinuaba, también era parte de la mía. Seguí pasando páginas con el corazón acelerado. Había encuentros en hoteles discretos, pagos en efectivo que ella intentaba rechazar pero terminaba aceptando por necesidad, notas llenas de nostalgia y de resignación. Nunca escribía el nombre completo de aquel hombre, solo las iniciales, HJS. Fue en una entrada de febrero donde el misterio se hizo más concreto. Ha prometido que, si algo le ocurre, habrá dejado un resguardo para Margaret. No será oficial, dice, demasiado peligroso, pero me asegura que su abogado, el señor Goldstein, sabrá cómo cumplirlo. El apellido me golpeó con la fuerza de un recuerdo. Goldstein, yo había visto ese nombre antes, en algún documento, en una carpeta olvidada entre papeles. Era como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar solas, revelando una verdad que me había sido negada durante toda mi vida. Me quedé paralizada, con el diario abierto sobre mis rodillas. Sentí una mezcla imposible de emociones, incredulidad, miedo, rabia, pero también una chispa de esperanza, porque lo que estaba escrito allí no solo explicaba un pasado oculto, también insinuaba que mi historia no había terminado en esa acera donde me habían dejado con 2 maletas. Había algo más, algo mío por derecho, esperando en algún lugar. No pude dormir esa noche. Caminaba por la pequeña habitación del motel, acariciando el diario como si fuera un talismán. El recuerdo de mi madre se volvió más vivo que nunca, la mujer fuerte que, en silencio, había cargado un secreto demasiado grande, y yo, su hija, ahora sostenía la llave que podía cambiarlo todo. Al día siguiente, reuní el valor para escribir una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de teléfono, sino una carta real, escrita a mano, como se hacían las cosas cuando el corazón necesitaba ser escuchado. Le expliqué al señor Leonard Goldstein quién era yo, quién había sido mi madre, y le pedí, casi le rogué, que me concediera una conversación. La metí en un sobre, la sellé con manos temblorosas, y la envié por correo, como quien lanza una botella al mar, con la esperanza de que llegue a la orilla correcta. Esperar fue un tormento. Cada día revisaba la recepción del motel. Preguntaba si había alguna carta, alguna llamada para mí. Pasaron 2 semanas en las que mi ansiedad se mezclaba con el miedo a no recibir jamás respuesta, pero entonces, una tarde cualquiera, el teléfono de la recepción sonó. El encargado me buscó y me pasó el auricular. Del otro lado, una voz anciana, quebrada por el tiempo, pronunció mi nombre con un matiz que me erizó la piel. Margaret. Siempre me pregunté si un día recibiría noticias tuyas. Era Goldstein. Y en su tono había reconocimiento, como si no solo supiera de mí, sino como si me hubiera estado esperando desde hacía mucho. Me quedé en silencio unos segundos, incapaz de procesar lo que significaban sus palabras. Él continuó. Tu madre fue una gran mujer. Y sí, hay algo que debes ver, algo que cambió mi vida el día que lo recibí, y que ahora puede cambiar la tuya. Ese mismo instante supe que el frío en el que me habían dejado Amanda y Chad no sería mi última estación. Tal vez el destino había estado aguardando este momento, escondido entre páginas olvidadas y secretos enterrados. Y por primera vez en meses, sentí que la oscuridad podía abrirse un poco, lo suficiente para dejar entrar un rayo de luz. El viaje a Dallas fue una mezcla de vértigo y esperanza. Me subí a un Greyhound con una maleta a medio llenar, como quien huye y se lanza al mismo tiempo. Las calles de Austin se fueron difuminando detrás de la ventana, y durante las horas de trayecto repetía en mi mente las palabras de Goldstein. Hay algo que debes ver. No sabía si se trataba de un error, de un engaño, o de la posibilidad de un futuro distinto, pero llevaba tanto tiempo hundida en la incertidumbre, que cualquier chispa era suficiente para mantenerme de pie. La oficina de Leonard Goldstein estaba en un edificio discreto, en una calle que olía a historia. No era el típico despacho brillante de abogados corporativos, era un lugar donde los libros parecían haber absorbido la voz de quienes habían confiado sus secretos a ese hombre. Cuando crucé la puerta me recibió un silencio espeso, roto solo por el crujido de la madera bajo mis pasos. Goldstein, un hombre de cabello blanco y mirada cansada, me estrechó la mano con una calidez inesperada. Tu madre fue una mujer extraordinaria, dijo antes de invitarme a sentarme. Sus palabras fueron el preludio de un momento que cambiaría mi vida para siempre. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento, sellado, con mi nombre escrito en una caligrafía firme. Para mi hija, Margaret Louise. Mis ojos se llenaron de lágrimas incluso antes de romper el sello. Dentro había una carta. La reconocí al instante, la firma de Harold James Sterling, el fundador de Sterling Energy, uno de los nombres más poderosos en la industria petrolera de Texas. Un hombre que había sido portada de periódicos, que yo misma había visto en recortes antiguos, y que nunca imaginé relacionado con mi existencia. Leí el inicio con manos temblorosas. Querida Margaret,
Sé que estas palabras llegarán a ti cuando yo ya no esté. Nunca tuve el valor de reconocerte en vida, pero no podía marcharme sin dejar constancia de la verdad. Eres mi sangre, mi hija, y aunque fui demasiado cobarde para enfrentarlo, quiero que sepas que siempre te quise en silencio. El mundo se me nubló. Las lágrimas caían sobre el papel, borroneando algunas palabras, y tuve que detenerme varias veces porque el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. En los párrafos siguientes confesaba todo: la relación con mi madre, la imposibilidad de abandonar su vida pública, el peso de un apellido que protegió por encima de su propia humanidad, y finalmente, la promesa. He dejado instrucciones claras a mi abogado, el señor Goldstein, para que, tras mi muerte, recibas una parte de mis bienes personales, fuera de los ojos del resto de mi familia y del negocio. No será un imperio, pero sí un legado, porque mereces ser reconocida aunque sea tarde. Cuando levanté la vista, Goldstein me pasó una carpeta. Dentro había documentos legales, cuentas bancarias, títulos de propiedad, y un pequeño portafolio de inversiones. El total, algo más de $1 millón. No era la cifra lo que me dejó sin aire, fue la certeza de que por primera vez en mi vida alguien me había elegido, alguien me había dicho: eres mi hija, y esto es para ti. Me quedé en silencio largo rato. No grité de alegría, no reí como en las películas, ni corrí a abrazar a nadie. Solo respiré, profundo, como quien lleva demasiado tiempo bajo el agua y por fin asoma a la superficie. Sentí que mis huesos, cansados de tanto rechazo, volvían a tener peso propio. Goldstein me observaba con paciencia. Este legado no es solo dinero, Margaret. Es un reconocimiento. ¿Es tu nombre grabado en una historia que te negaron? Yo asentí, todavía incapaz de articular palabras. En mi interior se encendía algo nuevo. No era soberbia ni venganza, era identidad. Aquella noche regresé al motel con la carpeta abrazada contra mi pecho. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, igual que tantas noches anteriores, pero esta vez con una sonrisa apenas perceptible en los labios. El viento afuera ya no parecía un enemigo, sino una música lejana que acompañaba mi vigilia. Comprendí que lo que Amanda y Chad me habían arrebatado, mi dignidad, mi lugar, mi voz, había sido reemplazado por una verdad más poderosa. Porque ellos me habían echado como si fuera nadie, pero la carta en mis manos me decía que siempre fui alguien, incluso cuando no lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba quebrada. No estaba terminada, apenas estaba comenzando. El dinero no me devolvió de inmediato lo que había perdido, pero me regaló algo más importante: la sensación de no tener que temblar nunca más frente a nadie. Por primera vez en meses, me levanté una mañana, y no pensé en Amanda ni en Chad, ni en lo que me habían hecho. Pensé en mí. Ese pensamiento, tan simple, se sintió como un acto de rebeldía. Dejé el motel sin mirar atrás. Encontré un pequeño departamento en South Congress, moderno, limpio, con ventanas grandes, que dejaban entrar la luz. Al firmar el contrato, mis manos no temblaban. Estaban firmes, como si con ese trazo sellara una nueva versión de mí misma. Esa primera noche allí, encendí una vela en silencio. No era un ritual religioso, era una promesa. No volveré a ser invisible. Comencé a transformarme poco a poco. Me vestía de forma distinta, no para impresionar a nadie, sino para verme a mí con otros ojos. Blusas sobrias, pantalones elegantes, un peinado más pulido. No buscaba ostentar, sino proyectar firmeza. Cada mañana me miraba al espejo y me repetía: no eres la mujer que ellos arrojaron con 2 maletas. Eres más que eso. El dinero heredado no era solo un regalo, era un reto. Yo no quería gastarlo sin más. Quería aprender a protegerlo, a multiplicarlo, a usarlo como escudo. Así que empecé a educarme. Pasaba horas frente al computador viendo videos de abogados y asesores financieros, leyendo artículos sobre bienes raíces, contratos y fondos de inversión. Aprendí a distinguir términos legales que antes me parecían un idioma extranjero. Descubrí que el poder no siempre está en el dinero, sino en el conocimiento que lo sostiene. Fue en una de esas noches de búsqueda incansable cuando apareció ante mí una oportunidad que parecía diseñada por el destino. Una página de subastas listaba propiedades con problemas legales y de impuestos. Entre ellas, un complejo de departamentos en East Austin. No era lujoso, estaba algo descuidado, pero aún tenía buena estructura. El precio era accesible, el tipo de oportunidad que solo alguien dispuesto a arriesgar podía aprovechar. Leí los detalles una y otra vez, hasta que un dato me hizo detener el aliento. Esa era la propiedad donde Amanda y Chad vivían. Su edificio, el mismo en el que me habían humillado y del que me habían echado sin pestañear. Me quedé mirando la pantalla con el corazón desbocado. Pude haber cerrado la computadora y fingir que nunca lo vi, pero no lo hice. Algo dentro de mí, no odio, no revancha ciega, sino una especie de justicia fría, me impulsó a tomar una decisión. No quería destruirlos, y quería tener el control, quitarles la seguridad que usaron como arma contra mí.
Con la ayuda de Goldstein formé una compañía, M.L. Holdings, mis iniciales, aunque nadie lo sabría. Una sociedad anónima, un nombre discreto para ocultar mi identidad. Desde allí transferí los fondos, preparé los papeles, y presenté mi oferta en la subasta. El proceso fue tenso, lleno de papeleo y espera, pero al final recibí la confirmación, yo era la nueva dueña del edificio. Recuerdo el instante en que tuve la escritura en mis manos. Estaba sola en mi sala, la luz del atardecer bañando el papel. Lo observé como si fuera un trofeo invisible y murmuré para mí misma. Veamos cómo se siente Chad pagando renta a la mujer que llamó parásito. No lo viví como un acto de venganza explosiva, sino como una jugada de ajedrez, lenta, calculada, irreversible. No quería gritarlo al mundo, ni restregarlo en sus caras todavía. Quería el poder del silencio, el mismo silencio con el que ellos me expulsaron, solo que ahora el silencio estaría de mi lado. Durante los días siguientes, caminé por las calles con un aire nuevo. La gente me veía diferente, aunque no sabían por qué. Yo lo sabía, cargaba un secreto, y ese secreto era una armadura. Ya no era la madre abandonada, era la mujer que sostenía las llaves, la que podía abrir o cerrar puertas según su voluntad. El destino me había enseñado que a veces la dignidad perdida no se recupera con lágrimas ni súplicas, sino con movimientos estratégicos, con decisiones silenciosas que reescriben la historia desde dentro. Yo no había buscado el poder, pero ahora que lo tenía, lo usaría no para destruirme ni para destruirlos, sino para asegurarme de que nunca más nadie pudiera arrebatarme la voz. Porque a partir de ese momento, yo no era solo Margaret, la mujer expulsada con 2 maletas, yo era Margaret Louise, dueña de un edificio entero, dueña de mi historia, y dueña de un futuro que apenas comenzaba a desplegarse. El verdadero poder no llegó el día que firmé la escritura, sino cuando envié las primeras notificaciones a los inquilinos. Fue un gesto aparentemente administrativo, sobres blancos con membrete de M.L. Holdings, entregados a cada apartamento. Dentro, un aviso de reajuste en los contratos, un lenguaje frío y legal que hablaba de nuevas condiciones, incrementos de renta, y revisión de saldos pendientes. Para la mayoría de los vecinos, era apenas una actualización molesta. Para Amanda y Chad, era un terremoto. Su alquiler no se duplicaba, se triplicaba, y además incluía cuotas retroactivas por mantenimiento atrasado. Era un golpe quirúrgico, no una explosión. Un recordatorio de que la estabilidad que creían sólida era, en realidad, un suelo que podía desmoronarse bajo sus pies. No estuve presente para ver su reacción, pero no hacía falta. Pude imaginar el estallido de furia de Chad, la forma en que se le tensarían las venas del cuello, el vaso de cerveza golpeando la mesa, las maldiciones lanzadas al aire, y a Amanda en el mismo lugar de siempre, en silencio, mirando hacia abajo, intentando calmarlo mientras su propia vergüenza la quemaba por dentro. 2 días después, recibí el primer mensaje de voz de Amanda. Su voz sonaba inquieta, con una mezcla de súplica y confusión. Mamá, no sé si sabes, pero algo raro está pasando con nuestro alquiler. Subió muchísimo, Chad está perdiendo la cabeza. ¿Podemos hablar? Escuché ese mensaje una y otra vez. Durante meses había implorado en silencio por una palabra suya, y ahora me llamaba, pero no lo hice. No respondí, no porque no doliera, sino porque entendí algo crucial. Aquel vacío que ella misma había creado, ahora debía experimentarlo en carne propia. El silencio era mi justicia, y en ese momento no iba a interrumpirlo. Empecé a visitar el edificio de manera discreta, siempre de noche, siempre desde lejos. Una vez estacioné mi coche frente al complejo y observé. Desde la calle podía ver las luces encendidas en su apartamento, las sombras que se movían tras las cortinas, Amanda caminando de un lado a otro, Chad gesticulando y levantando la voz. Aunque no escuchaba nada, podía sentir el peso del caos en su interior. Me quedé allí unos minutos, con las manos en el volante, el corazón dividido. Parte de mí se sentía satisfecha, no por su sufrimiento, sino porque, por primera vez, ellos sentían el peso de sus decisiones. Pero otra parte de mí seguía rota, porque por mucho que Amanda me hubiera abandonado, seguía siendo mi hija, la niña que una vez corría hacia mí con los brazos abiertos, ahora atrapada en un laberinto que ella misma había ayudado a construir. Esa noche conduje de regreso a mi apartamento con un nudo en la garganta. No lloré. Aprendí que las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirme. En lugar de eso, me repetí un mantra. Esto no es castigo. Esto es consecuencia. La diferencia era fundamental. No buscaba destruirla. Buscaba que entendiera, que reconociera, aunque fuera tarde, que cada acto de silencio, cada vez que eligió a Chad en lugar de a mí, tenía un precio. En los días siguientes, mi vida adquirió un ritmo extraño. Por la mañana leía informes financieros, revisaba contratos, estudiaba nuevas inversiones. Por la tarde caminaba por la ciudad con la serenidad de alguien que lleva un secreto impenetrable. Y por la noche, volvía a abrir el diario de mi madre.
Lo releía como si en esas páginas encontrara la fuerza que necesitaba para mantenerme firme. Las palabras Margaret, nunca debes saberlo, resonaban de forma distinta ahora, porque yo sí lo sabía, y ese conocimiento era mi coraza. Cada vez que la culpa intentaba infiltrarse en mi corazón, volvía a esas páginas, y recordaba que mi vida había sido tejida con silencios impuestos, secretos ocultos, y lealtades rotas, y que ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa herencia invisible. Amanda siguió enviando mensajes, algunos largos, otros apenas símbolos, un corazón, un té extraño. Todos quedaron sin respuesta, no por crueldad, sino porque entendía que la justicia, a veces, se pronuncia con la boca cerrada. Y así, mientras ellos se hundían en la tormenta de su propio caos, yo caminaba hacia adelante, aprendiendo que la fuerza no siempre está en alzar la voz, sino en sostener el silencio. El mismo silencio con el que me echaron, convertido ahora en mi arma más poderosa. El poder de mi silencio se amplificó en los meses siguientes. Ya no era la viuda temblorosa que rogaba por un lugar en la mesa. Me estaba convirtiendo en alguien que se movía con discreción, calculando cada paso. El edificio, ese mismo lugar donde me habían humillado, comenzó a transformarse bajo mi mando. No necesitaba que nadie supiera que yo estaba detrás. Bastaba con que las acciones hablaran por sí solas. Inicié pequeñas mejoras en las áreas comunes, reparé filtraciones en los techos, reemplacé cerraduras oxidadas, arreglé las luces parpadeantes de los pasillos, cambié la señalización de la entrada, y mandé instalar un par de cámaras de seguridad en la recepción. Todo bajo el nombre de ML Holdings, un sello frío y anónimo que ocultaba mi identidad pero marcaba mi presencia. Los vecinos comenzaron a notar el cambio, agradecidos de que por fin alguien se ocupara de los problemas que habían soportado durante años. Todos, excepto uno. Chad, por supuesto, reaccionó con la furia de un animal enjaulado. Mandaba correos coléricos al administrador del edificio, llenos de exigencias y quejas altisonantes. «Esto es un abuso. Queremos hablar con el propietario. No pueden hacer esto». Pero no encontraba rostro ni nombre, solo la muralla legal que yo había levantado con la ayuda de mi abogado. Sus palabras se estrellaban contra un silencio administrativo que lo volvía más y más irritable. Mientras tanto yo me movía en círculos que jamás hubiera imaginado. Comencé a asistir a reuniones de pequeños inversionistas y a charlas de asociaciones vecinales. Nadie preguntaba por mi pasado. Nadie me miraba como la carga de alguien más. Me presentaba con un nombre sencillo, elegante, y hablaba lo justo. Descubrí que la mejor máscara era la verdad que no dices, que yo era la dueña, que tenía liquidez, que me sobraba la paciencia para aprender. Allí nadie me recordaba como la mamá que se quedó sin techo. Allí era simplemente una mujer con visión y dinero. Una tarde crucé a Amanda y a Chad en el estacionamiento del edificio. Yo venía de una junta con otros inquilinos. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro y gafas de sol. Pasé frente a ellos como una desconocida más. Amanda me miró sin reconocerme. Chad ni siquiera levantó la vista. Me sentí invisible otra vez, sí, pero era un tipo distinto de invisibilidad, no la de la mujer borrada, sino la de quien elige pasar desapercibida mientras sostiene las llaves del destino ajeno. Ese contraste se volvió mi nueva fuerza. El anonimato me protegía y me daba un poder insospechado. Podía caminar entre ellos sin ser vista, escucharlos sin que supieran, controlar el aire mismo que respiraban sin levantar la voz. Las llamadas de Amanda continuaron. Mensajes con la voz baja, casi temblorosa. «Mamá, sé que estás molesta, pero podemos hablar». Otras veces, apenas un té extraño. Mi dedo dudaba sobre la pantalla cada vez. Parte de mí quería responder, volver a escucharla como cuando era niña, y me pedía que le cantara antes de dormir. Pero otra parte, la más firme, me recordaba que no había sido yo quien rompió el lazo aquella noche del pastel de pollo. Fue ella, con su silencio. Ahora debía aprender el peso de esa misma ausencia. Y cuando la duda me carcomía, abría el diario de mi madre. Volvía a esas páginas que hablaban de secretos, de amor escondido y de sacrificios. Lo leía como quien acaricia una herida, para no olvidar que está ahí. Esas palabras eran mi coraza, me decían que yo había sido concebida en silencio, que había crecido rodeada de medias verdades, y que ahora tenía la oportunidad de convertir ese silencio en algo distinto, en poder. Mientras Chad gritaba a puertas cerradas y Amanda intentaba alcanzarme con mensajes que nunca contestaba, yo caminaba erguida, con paso seguro. Porque la mujer que una vez mendigó un lugar bajo su techo ya no existía. En su lugar había surgido otra, la que convertía la invisibilidad en arma, la que podía mirar de frente al pasado y no bajar la cabeza. El edificio comenzó a crujir, como si absorbiera la tensión que emanaba del apartamento de Amanda y Chad. No necesitaba entrar para saberlo. Los reportes del administrador y las quejas de los vecinos eran suficientes. Las paredes hablaban. El moho avanzaba en su baño. Las baldosas de la cocina estaban agrietadas, el buzón rebosaba de cartas sin abrir,
Era el reflejo de un hogar que se caía a pedazos desde adentro. Los correos de Chad se volvieron más agresivos. Acusaba de sabotaje, exigía explicaciones, lanzaba amenazas vagas. Exijo saber quién está detrás de ML Holdings. Pero mi blindaje era absoluto. Cada mensaje se respondía con frases impersonales, siempre dentro de la ley, siempre recordándole las cláusulas del contrato, y entre más golpes lanzaba, más fuerte se estrellaba contra ese muro invisible que yo había construido con paciencia. Una tarde, el administrador me llamó alarmado: «Señora Margaret». Los vecinos escucharon gritos, vidrios rompiéndose. Amanda lloraba. Él parecía fuera de sí. La policía no fue llamada, pero el rumor quedó en el aire, pesado y gris como tormenta inminente. Me quedé en silencio después de colgar, con una mezcla de rabia y desolación. Parte de mí quería correr hacia ella, sacarla de allí, envolverla en un abrazo como cuando era niña, pero la otra parte sabía que aún no estaba lista. Amanda debía enfrentar lo que había elegido. Pasaron unos días de calma tensa, hasta que el timbre de mi apartamento sonó una noche lluviosa. Abrí la puerta y allí estaba ella. Amanda, empapada de pies a cabeza, el maquillaje corrido, un bolso colgando de su hombro como si le pesara toneladas. Llevaba en las manos una bolsa con pan y leche, apretándola contra su pecho como un salvavidas. «Hola mamá», murmuró, con voz rota. No supe qué decir. Me hice a un lado y ella entró, dejando un rastro de gotas sobre el piso pulido. Le ofrecí una toalla, la puse frente a la estufa eléctrica, y calenté agua para un té. Durante largos minutos, no cruzamos palabras. Solo el silbido del hervidor y la lluvia golpeando los cristales nos acompañaban. Cuando le pasé la taza, la sostuvo con ambas manos, como si necesitara sentir algo caliente para no quebrarse. «Chad no es quien yo creía», dijo al fin, casi en un susurro. «Está obsesionado. Dice que alguien nos está persiguiendo, que todo esto de la renta es un plan contra él. Me revisa el teléfono, los correos, hasta me sigue cuando voy al trabajo. Ya no confío en lo que hace, en lo que piensa». No respondí. Me limité a mirarla, a dejar que su propia voz se encontrara con la verdad. «Sé que cometí un error, mamá», continuó. «Aquel día, yo me quedé callada, porque pensé que era lo mejor, que si discutía con él sería peor. Creí que guardar silencio me salvaría de un conflicto mayor. Y al final ese silencio fue lo que más nos destrozó. Quise decirle que sí, que me destrozó, pero no lo hice. Guardé el silencio que ahora era mi escudo. Ella buscaba perdón, y yo aún no estaba lista para dárselo. La vi temblar, no solo de frío, sino de miedo. «No sé qué hacer», confesó. «Solo quería sentirme segura un rato. Aquí, contigo». Esas palabras me atravesaron. Durante meses había soñado con escucharlas, y ahora que las tenía frente a mí, no eran alivio, sino un recordatorio del abismo que nos separaba. Porque sí, era mi hija, pero también había sido cómplice de quien me echó a la calle. No le pedí explicaciones. No la abracé con desesperación. Simplemente la dejé estar, con su taza de té y sus lágrimas secándose despacio. Esa noche no vino a pedirme dinero ni favores. Solo buscaba un rincón donde su miedo no la devorara. Y yo se lo permití, sin palabras, porque a veces el silencio pesa más que cualquier discurso. Cuando se marchó, ya entrada la madrugada, me dio las gracias con una voz apagada. Antes de abrir la puerta se volvió y dijo: «Lo siento, mamá. ¿Por todo?». No respondí, solo le sostuve la mirada, dejando que sintiera la profundidad de mi silencio. Al cerrar la puerta me derrumbé en la silla. No lloré, pero mis manos temblaban sobre la taza vacía. Ella había buscado refugio en mí, aunque fuera solo por unas horas, y eso significaba que las grietas comenzaban a abrirse, que las certezas de Chad se desmoronaban. El edificio crujía, sí, pero no era solo la madera ni los muros, era la máscara de un matrimonio fracturándose desde dentro, y yo, con mi silencio y mis llaves invisibles, observaba cómo todo lo que me arrebataron comenzaba a regresar en formas inesperadas. La invitación se envió un martes por la mañana, un aviso formal, frío, con membrete de ML Holdings. Reunión de inquilinos. Asistencia obligatoria. Se informarán próximas renovaciones y mejoras del complejo. Era un papel más en los buzones, pero para mí era un acto calculado. Sabía que Chad no podría resistirse. Quería un nombre, un rostro, alguien a quien culpar, y yo estaba lista para dárselo. Llegué temprano al salón común del edificio. El espacio estaba iluminado con fluorescentes que zumbaban suavemente, y el olor a café recién hecho llenaba la sala. Me senté en la última fila, con un blazer gris carbón y unos jeans oscuros, discreta pero firme. Mi cabello caía en ondas suaves sobre mis hombros. Nadie me reconoció. Para ellos, yo era solo otra vecina interesada en escuchar. Los inquilinos fueron llegando poco a poco. Madres cansadas con niños en brazos, jóvenes distraídos con sus teléfonos, ancianos que buscaban silla cerca de la salida.
Todos se sentaron, murmurando entre sí, y entonces apareció Chad, con Amanda caminando detrás como una sombra apagada. Él entró con pasos firmes, con la arrogancia de quien cree que la sala entera le pertenece. Su mirada no se detuvo en mí, fue directo hacia el administrador del edificio. «Quiero hablar con el dueño», espetó, sin siquiera esperar el inicio. «Quiero verlo hoy mismo». El administrador, acostumbrado a su tono, mantuvo la calma. «Señor Harmon, todas las preguntas se responderán durante la reunión». Chad bufó, cruzando los brazos, mientras Amanda bajaba la vista, incapaz de sostenerla en nadie. El encuentro comenzó. El administrador habló de reparaciones, nuevas luminarias, mejoras en la seguridad, pintura en pasillos, un plan para modernizar el sistema eléctrico. Nada extraordinario. Salvo por un detalle, todo estaba siendo financiado con los mismos incrementos de renta que tanto habían desquiciado a Chad. La ironía flotaba en el aire. De pronto, el administrador hizo una pausa. «Y antes de cerrar, queremos agradecer a ML Holdings por su compromiso con la propiedad. La propietaria está aquí hoy, dispuesta a responder cualquier inquietud». El murmullo recorrió la sala. Yo respiré hondo y me puse de pie. Cada paso hacia el frente sonó como un tambor en mi pecho. El tiempo pareció dilatarse. Chad me miró primero con desconcierto, luego con incredulidad. Amanda abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Buenas tardes», dije con voz clara. «Mi nombre es Margaret. ¿Soy la dueña de este edificio?» El silencio fue absoluto. Pude escuchar cómo alguien en el fondo dejó caer una lapicera. Chad se levantó de golpe, la silla chirriando contra el piso. «Tú. Esto es una broma. ¿Qué clase de juego enfermo es este?» Su cara estaba roja, los ojos desorbitados. Lo miré directamente, sin pestañear. «No es un juego, Chad. Es negocio». Él avanzó un paso, temblando de furia. «Así que tú no subiste la renta. Tú nos estás arruinando. ¿Planeabas esto desde el principio?» «Lo único que hice fue aplicar lo que corresponde», respondí serena. «He invertido en este lugar. He tratado a todos los inquilinos por igual. Nada más». La sala contenía la respiración. Los demás vecinos miraban la escena como si presenciaran un drama en vivo. Chad estaba a punto de replicar cuando Amanda, con voz temblorosa pero firme, dijo lo impensable. «Chad». Él giró hacia ella, atónito. «¿Qué dijiste?» «Dije que pares», repitió, más alto esta vez. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija. «Ella no es tu enemiga. Nunca lo fue. ¿Tú sí?» Ese instante fue un quiebre. Chad la miró como si no la reconociera. Yo, en cambio, vi algo distinto. La primera grieta real en el muro de silencio de Amanda. No quise prolongar la escena. Me volví hacia los inquilinos. «Si tienen preguntas sobre las mejoras o dudas sobre los contratos, estaré disponible al terminar. Gracias por su tiempo». El resto de la reunión transcurrió entre murmullos y miradas furtivas. Yo regresé a mi asiento con la calma de alguien que ha esperado demasiado para hablar, y al fin, pronuncia la verdad. Cuando todo terminó, algunos vecinos se acercaron a darme la mano, agradecidos por las reparaciones, curiosos por mi historia. Chad, en cambio, se quedó de pie, inmóvil, como un animal acorralado. Se inclinó hacia mí, y murmuró con odio. «¿Crees que ganaste? Pero esto no ha terminado. ¿Me has hecho un enemigo?» Lo miré sin moverme. «No, Chad. Tú mismo te lo hiciste, ¿eh? El día que me miraste, y decidiste que no valía nada». Amanda, con lágrimas en los ojos, se interpuso. «Mamá, yo no sabía nada. No sabía lo del edificio ni lo del dinero. Te lo juro». «Lo sé», respondí suavemente, «pero había cosas que no podías solo escuchar, ni has que verlas». Chad se apartó bruscamente, mascullando insultos. Amanda quedó mirándome, rota, como si quisiera decir 1000 cosas y no encontrara las palabras. Yo, en cambio, ya no necesitaba decir más. La revelación estaba hecha, y en esa sala cargada de tensión comprendí que el verdadero poder no necesitaba gritos, solo la firmeza de un secreto revelado en el momento justo. La noche después de la reunión dormí poco. Las palabras de Amanda resonaban en mi cabeza. «Ella no es tu enemiga. Tú sí». Fue la primera vez que la escuché enfrentar a Chad, aunque fuera con un hilo de voz. Aquella chispa me sostuvo despierta hasta el amanecer, preguntándome si finalmente estaba viendo lo que yo siempre supe, que el verdadero enemigo era el hombre con el que eligió compartir su vida. Días después, Amanda apareció en mi puerta con un objeto que me hizo contener la respiración, el diario de mi madre. Lo llevaba entre las manos con una reverencia casi religiosa, como si temiera que se deshiciera en sus dedos. Lo encontré en mi armario. «La última vez que vine lo dejaste aquí sin darte cuenta». Lo leí. Su voz temblaba, como quien se confiesa frente a un altar. La dejé entrar. Colocó el diario sobre la mesa como si estuviera devolviendo una reliquia. No sabía nada de Harold Sterling, del dinero, de lo que él prometió. «Mamá, yo no sabía».
Me quedé en silencio, observando cómo la culpa se dibujaba en cada línea de su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Insistió. ¿Por qué me dejaste creer que estabas indefensa, que no tenías nada? Respiré hondo y respondí con calma. Porque lo estaba. La noche que cerraste la puerta, no tenía plan, ni dinero, ni fuerzas. Solo después, cuando me encontré al borde del abismo, apareció el diario, y ese secreto no solo me salvó, me recordó que yo importaba. Amanda bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. No sé en qué momento me convertí en la hija que pudo hacerte eso. La conversación fue interrumpida por un correo electrónico que llegó a mi bandeja esa misma semana. El remitente, Chad, el asunto. Lo sé todo. El cuerpo del mensaje era un veneno destilado en palabras. Sé de la herencia, de Sterling, del edificio. Crees que eres astuta, pero no vas a arruinarme. Si no bajas la renta, y dejas de jugar a la dueña, iré a la prensa. Contaré lo de tu madre, lo de la relación con ese hombre casado. Veremos qué tan limpio queda tu nombre cuando todos sepan de dónde viene tu dinero. Leí el correo 3 veces, sintiendo primero rabia, luego un frío que me recorrió la espalda, y finalmente algo inesperado, tranquilidad. Porque ese momento lo había previsto desde el inicio. Guardaba cada correo agresivo, cada amenaza que Chad había enviado al administrador, cada documento adulterado que trató de filtrar para forzar un descuento. Todo estaba respaldado. Se lo reenvié a mi abogado con una nota breve. Es hora. A los 2 días, Chad recibió una carta oficial, un cese y desistimiento acompañado de un dossier con pruebas de sus amenazas, falsificaciones, y hasta audios recogidos legalmente de sus insultos en espacios comunes. El mensaje era claro. Si continuaba enfrentaría una demanda por difamación y acoso. El rugido de Chad se convirtió en silencio, pero no desapareció. Publicó en redes sociales mensajes crípticos, insinuaciones de corrupción y traición, sin nombrar a nadie directamente. Mi abogado respondió con una advertencia. Por cada palabra, habría acción legal. Entonces sí, cayó por completo. Amanda, en cambio, comenzó a transformarse. Se mudó a un pequeño estudio cerca de su trabajo, lejos de la sombra de Chad. Empezó terapia, se inscribió en una clase de arte comunitaria. Una tarde me trajo un lienzo, un fénix pintado en tonos rojos y dorados, alzándose entre cenizas. Es para ti, me dijo con timidez. Lo colgué sobre mi chimenea, y cada vez que lo miraba recordaba que incluso los vínculos más heridos podían dar lugar a algo nuevo. Mientras tanto, el proceso legal contra Chad avanzaba lentamente. No buscaba arruinarlo, solo ponerle un límite. La demanda de acoso y difamación quedó registrada. Él, temiendo perder más de lo que podía, aceptó firmar un acuerdo de confidencialidad. Se fue de la ciudad como un perro expulsado, cargando consigo su rabia y su paranoia. Yo no celebré su caída con fuegos artificiales, no levanté la voz, no busqué venganza ruidosa. Mi justicia fue distinta. Verlo doblegarse frente al silencio que lo devoraba. Porque mientras él se deshacía en la oscuridad, yo seguía construyendo. Amanda, con pasos aún temblorosos, se acercaba a mí un poco más cada día. No era un regreso instantáneo, ni una reconciliación perfecta. Era un proceso lento, lleno de cicatrices y cautela. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás había espacio para que volviéramos a encontrarnos. El diario de mi madre, ya no era solo un secreto familiar. Se había convertido en un puente entre pasado y presente, entre el dolor y la posibilidad de algo distinto. Cada página era un recordatorio de que la verdad, por dura que sea, siempre tiene más fuerza que la mentira. Y esa verdad había comenzado a liberar no solo a mí, sino también a Amanda. El desenlace no llegó con un estallido, sino con un suspiro. El edificio, aquel símbolo de mi derrota convertida en victoria, ya no era un peso que necesitara cargar. Decidí venderlo. Lo hice sin ceremonia, sin mirar atrás, firmando con la misma calma con que una vez empaqué 2 maletas. El día de la venta, el sol brillaba sobre Dallas, y el cielo parecía limpio, como si también me liberara. El dinero llegó a mi cuenta al día siguiente, pero no todo era para mí. La mitad la entregué a un refugio local para mujeres y niños en crisis. Pedí que con esos fondos levantaran una nueva ala, y que llevara el nombre de mi madre, Eleanor House. Quería honrarla no por el secreto que guardó, sino por la fuerza silenciosa con la que me sostuvo aún después de muerta. Ella me enseñó que el amor se puede esconder, pero nunca desaparece. Con la otra mitad, compré una pequeña casa en Cedar Park, en la misma calle donde había crecido. Nada lujoso, 2 habitaciones, un porche con un columpio y un terreno suficiente para plantar tomates si algún día me daban ganas. No necesitaba más. Aquella casa no era un palacio, era un lugar donde podía respirar, donde el silencio ya no era castigo sino compañía elegida. El día de la mudanza, Amanda vino a ayudarme. Cargamos cajas, acomodamos muebles sencillos, y por la tarde nos sentamos en el columpio del porche.
Ella se quedó mirando las calles de su infancia con una nostalgia que le suavizó el rostro. Recuerdo andar en bici por aquí, mamá, antes de que todo se complicara. Siempre estuviste a salvo aquí, le respondí. Ella suspiró. Lo había olvidado. No hablamos de Chad, no hacía falta. Su ausencia era un fantasma que ya no merecía espacio en nuestras palabras. Se había ido sin ruido, firmando acuerdos legales, borrando sus huellas, huyendo a otra ciudad. No sé si encontró un nuevo lugar donde jugar a ser fuerte. No me importa. Para mí, había dejado de existir. Esa noche Amanda y yo cocinamos algo sencillo, sopa de tomate y sándwiches de queso. Ella quemó uno de los panes y nos reímos, como cuando era niña y me culpaba al ver que la tostadora había fallado. Esa risa compartida, frágil y nueva, fue más valiosa que cualquier cheque. Cuando se fue, me quedé sola en la sala, con una taza de té en las manos, y la luna filtrándose por la ventana. Me acerqué al diario de mi madre, y lo abrí una última vez. Escribí en la última página un mensaje para Amanda. Un testamento más poderoso que cualquier herencia. No necesitas el amor de los demás para ser digna. No necesitas aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y jamás olvidar quién eres. Cerré el libro con cuidado y lo guardé en un cajón. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pronuncié en voz alta algo que llevaba guardado. Me perdono. No era un perdón para Amanda ni para Chad ni siquiera para mi madre. Era para mí, porque entendí que el verdadero renacer no está en vengarse, sino en dejar de arrastrar el peso del dolor. Al mirar mi reflejo en la ventana, vi a una mujer distinta. No la madre suplicante, no la viuda rota, no la hija borrada. Vi a alguien que había aprendido a transformar la herida en raíz, la vergüenza en dignidad y el silencio en fuerza. El hogar que alguna vez me negaron ahora, lo tenía conmigo. No estaba en las paredes ni en los techos, sino en la certeza de que al final, nunca fui el fuego que intentaron apagar, siempre fui la chispa que subestimaron, y esa chispa, ahora, era un incendio sereno que iluminaba solo para mí.